¿Sabían que según el Instituto Nacional de Estadística, el gasto medio por persona en combustible es de más de 1.500 euros anuales? ¿Y si les diría que es posible rebajar este precio hasta la mitad? Hoy vamos a hablar de una de esas opciones que tenemos. Seguramente habéis oído hablar de que el GLP disminuye las emisiones. Pues es cierto, el GLP disminuye en un 15% el dióxido de carbono, óxidos de nitroso en un 68%. Hidrocarburos y partículas. Al ser una combustión total no forma residuos. Disminuye el consumo de lubricantes y por ende el desgaste. Vía regular también disminuye el peligro de gripaje. Puede funcionar bien en climas fríos porque la mezcla es gaseosa. No genera el dióxido de azufre responsable de la lluvia ácida. Elimina olores y humos característicos de los motores diésel. Pero el CNG puede mejorar estos resultados. Reducción del dióxido de carbono en un 30%. Reducción de las emisiones contaminantes, tóxicos y cancerígenos. Y no es fácil de licuar. El gas, cuando ingresa, ya ingresa en estado de gas, no hay líquido, no hay posibilidad que se adhiera a las paredes del cilindro, porque es un gas. Entonces, tampoco hay posibilidades de que eso lo arrastre hacia el cárter, ¿correcto? Por el otro lado, la combustión del gas es particularmente limpia y eficiente, justamente porque es gas. No hablemos de problema de temperatura, avance encendido, mezcla y compañía. La combustión, cuando está bien hecha, es particularmente eficiente. Resultado: tanto el producto de combustión como lo que ingresó son necesariamente más limpios que si estuviera echando gasolina o, en el caso de un motor que fue motor diésel, estuviera echando gasoil. ¿Ok? La formación de ácidos. El gas, por ser gas, no tiene azufre. Y el azufre es uno de los principales perturbadores de los lubricantes. Se forma óxido de azufre, los óxidos de azufre se combinan con la humedad de la propia combustión y forma ácido sulfúrico. Los óxidos de nitrógeno, que también se forman por las altas temperaturas con el gas, es prácticamente inexistente. Fíjese, y lo invito a que lo haga, quite el aceite del cárter de un motor que funcionó con gas prolongadamente y con el mismo kilometraje quite el aceite de un motor que funcionó con gasolina. Y es altamente probable que el aceite que funcionó con GNC esté más limpio, por lo menos limpio visualmente, que el aceite que usted hizo funcionar con gasolina. Resultado: no, el aceite al revés se contamina menos que si estuviese usando gasolina. El GLP son hidrocarburos de la destilación del petróleo o de pozos de gas. Es una mezcla de propano al 30% y butano al 70%. Tiende al estado gaseoso y puede licuarse bajo presión. La combustión del GLP no genera el carbono que se pega a la cámara de admisión y en el circuito de escape. Esto alarga la vida del motor y del aceite motor. El CNG es un gas natural comprimido a 200 bares en cilindros que soporten altas presiones. Está formado principalmente por metano, no es tóxico ni corrosivo, en su estado natural no tiene olor ni color, en caso de fuga no se acumula, se disipa. El reductor expansor tiene como tarea expandir el gas almacenado, utiliza el líquido refrigerante previo a la entrada alrededor para controlar las bajas temperaturas generadas por la expansión. Es prácticamente una sucesión de válvulas, la presión de la segunda etapa definirá la potencia del reductor. Este es el diafragma de la primera etapa y un resorte calibrado, que sería este. El gas ingresa desde este punto, que sería la válvula, llenando la cámara y haciendo expandir al diafragma. Al superar la presión de aproximadamente 3,5 bar, vence el resorte calibrado y conjunto del mecanismo de cierre de válvula cierra el paso de alta presión, dando paso a la segunda etapa. Lo que hace la segunda etapa es reducir la presión de 3,5 bar a 1,5 bar. Entrando el gas a la cámara, eleva el diafragma, haciendo que cierre el compartimiento mediante el mecanismo de cierre de válvula, dándole paso a la tercera etapa. De 1,5 lo vuelve a regular. Acá es otro reductor prácticamente, porque lo regula a las necesidades que requiere el motor. La tercera etapa comunica con la electroválvula de corte de gas. Esta válvula es dependiente de la depresión generada por el sistema de admisión. Por los tornillos reguladores. Tenemos un tornillo por cada etapa, es decir, la primera etapa tiene su tornillo regulador, la segunda etapa tiene su tornillo regulador que estaría acá, y tenemos el regulador de baja y de intermedia. El tornillo regulador de media actúa sobre el sistema de presión de la membrana de vacío. El tornillo de sensibilidad de mínima permite un paso directo entre la electroválvula de la cámara de la tercera etapa y solo se regula en vehículos de gran cilindrada. Clasificación de los sistemas. Primera generación.
Equipo completo de conversión que se adapta a los sistemas de manejo de combustible por carburador para carburadores. Segunda generación. Equipo que se adapta al sistema de combustible mediante inyección electrónica. Se suma un emulador de pulsos de inyección, pero sin verificación final de la mezcla. Esto es el lazo abierto. El suministro de gas puede ser a través de un mezclador. Tercera generación. Utiliza el sensor de oxígeno Lambda para verificar la estequiometría de la mezcla. Es el lazo cerrado. También tiene válvula de control de flujo de gas. Cuarta generación. Ya no es para carburadores. Se comienza a introducir el GLP a cada cilindro con entregas posteriores individuales. Se emplean válvulas de control de gas mecánicas sobre el colector o motores de paso a paso. Quinta generación. Se empieza a manejar inyecciones individuales por cilindro, obedeciendo los pulsos de inyección por la base de gasolina. Equipo para GNC. Los tubos son metálicos. El GLP genera daños al motor. En la gasolina, debido al reactivo en la misma, lubrica y refrigera los asientos de válvulas. Algunos motores son más sensibles al desgaste y porque también la combustión es seca, provocando su calentamiento y desgaste prematuro. Es más probable que este ocurra sin la señal Lambda. Esto puede generar mezclas pobres que generan más calor, degradando el motor. Será necesario utilizar un kit de lubricación. Es básicamente un líquido en motores en serie media y baja potencia, o insertar insertos de asientos de válvulas para motores de gas. Estos están hechos por sintetización térmica, utilizando cobre como lubricante. También hay válvulas más resistentes al calor en motores de alta potencia. También se pueden hacer segmentos reforzados, pistones, etc. Si las bujías se gasta más, se debe cambiar por otras de cobre resistiva, porque la resistencia en el cilindro es mayor y la bobina sufre más. Mantenimiento del sistema GLP. Cada 5.000 km como sugerencia, renovar el filtro de GLP y purgado del agua que se encuentra dentro del evaporador. Aquí vemos la limpieza del reductor, evaporador y del líquido de aceite que se cuela de las surtideras. Primera inspección. A los 20.000 km reemplazo de todos los filtros, bujías, mirar si están dañadas, presiones, análisis de los gases de escape. Intervalo entre inspecciones. Cada 30.000 km y comprobar las válvulas. Cada 60.000, purgado del depósito, chequeo y funcionamiento íntegro de todo el sistema, desmontado y limpieza del evaporador, reemplazo de diafragma, limpieza del venture y afinación del sistema. Inspección. El estado físico de los componentes, su sujeción y estanquedad, estado de los apoyos de goma, probar el cierre de las válvulas para evitar su endurecimiento, verificar que no haya conexiones sueltas, circulador de presión y evaporador debe de drenarse, desgaste del eje del plástico y del asiento de tapa, posible usar kits de reparación de inyectores, endurecimiento de sellos y empaques y verificar fugas. Compra del equipo GLP. Se venden los productos por separado, pero el acceso al kit y al programa de regulación solo a talleres que hayan pasado su curso de formación. La instalación del equipo. Comprobar que el vehículo funciona correctamente, ya que sobre su estado actual se le regulará. Si un vehículo no desarrolla potencias similares, va a tener mayor desgaste por el usuario. Ejemplo, en quinta bajas revoluciones. Seguir instrucciones de los manuales de instalación es suficiente para que cumpla con la normativa. Por lo tanto, la calibración utiliza la lectura de muchas cosas que son durante el funcionamiento a nafta. Para hacer la calibración correcta del equipo de quinta generación, necesitamos recorrer trayectos en nafta, luego en gas, comparar uno con el otro, corregir, comparar nuevamente, hasta que las mediciones en ambos combustibles sean similares. El sistema reconoce ciertas cosas, adquiere otros datos y una vez que considera que todo lo que necesita para iniciar lo tiene, hace una autocalibración. Esto de ninguna manera deja el auto apto para salir a la calle y ya está listo, se lo entrega al cliente. Recién a partir de ese punto se puso la piedra fundamental de la calibración. A partir de ahí, el técnico calibrador tiene que modificar una serie de cosas que no son arbitrarias, son por comparación entre gas y nafta, hasta lograr no solo el correcto desempeño del vehículo, lo que se llama el drivability, es decir, el manejo del auto, la usabilidad, sino también ciertas cosas como el cumplimiento del ciclo de lazo cerrado, es decir, que la computadora de nafta siga leyendo lo que quiere leer o escuchando lo que quiere escuchar, para que de ninguna manera se entere el sistema de nafta que no están dando a nafta. Esto es lo que tiene que pasar. Cuando las luces de advertencia, check engine, esos prenden, por lo general es porque no se hizo correctamente. El metano en mezclas ricas, en exceso, sube la temperatura de escape, lo cual daña como mínimo el catalizador y puede seguir. Por eso es importante que todas las estrategias de control se apliquen, no solo la autocalibración, sino después el control de que el lazo cerrado está funcionando bien y la restricción o el recorte de combustible necesario en open loop, en lazo abierto.
En GNC, la variedad del avance en el encendido se configura porque la temperatura en el escape puede llegar a ser elevada. Se le sube para bajarlo. Todo esto se repite con el vehículo bajo carga, con aire acondicionado, dirección asistida y probándolo sobre terreno. Condición de lazo abierto, nosotros sí tenemos que empobrecer un poco el combustible porque si no el motor va a quedar excedido de gas, y sabemos que un motor excedido de gas, al igual que con el tornillito en un equipo aspirado, un equipo de segunda generación. Paso cuarto, empobrecimiento de OL. En condición de lazo abierto, con la IQ original, sin contar con lambda, al acelerar a fondo queda excedido de gas. Extraemos una cantidad de combustible en aceleraciones, sin quedar pobre, mirando el valor lambda no pasando de 0,85. Exacto, queda excedido de gas y queda tonto, el motor no acelera. Acá pasa lo mismo, entonces, en esta condición, nosotros tenemos que restar una cantidad de combustible. Ahora yo piso a fondo y vamos a ver es cuánto combustible se está restando, entre un 5 y un 12% dependiendo cuánto acelere. Eso es la cantidad de combustible que yo estoy quitando. Esta tabla nos está mostrando en qué condición va a utilizar nafta en porcentaje, es decir, en qué condición va a agregar nafta. Al momento podemos ver que el agregado de nafta es prácticamente nulo, no está aportando nafta. Con el uso en el tiempo acá nos va a marcar un porcentaje de BCR, es decir, cuánta nafta utilizó. Paso quinto, VSR. Aporte que son en función de las revoluciones y el vacío, principalmente en altas. Este es el modelo matemático, y de paso lubrico los asientos de válvulas. Yo en esta condición estoy teniendo 0 tiempo de inyección de nafta. Yo voy a 105 km por hora, vamos a estabilizarlo en 110. Ahí estoy en 110, voy a poner el control de crucero. Estamos en 110 y hay 0 tiempo de inyección de nafta, con el aire prendido. Pero si yo ahora quisiera hacer un sobrepaso, lo vamos a imitar apretando un poco el acelerador, como se va a desplazar hacia abajo, hacia esta zona, va a inyectar un poco de combustible, entre un 12 y un 25%, solo en esa condición. Ahí lo tenemos, 2 milisegundos. Al regular el modelo de mapa, seguir la lógica de la segunda generación, más la reducción OL. Entonces, como vemos, tenemos 6 zonas, que son la zona de nada de carga o muy poca carga a altas vueltas, que es lo que nos queda como 1, y obviamente es lo primero que calibramos, porque cuando calibramos el general de todo, tocamos eso, y luego es lo que no se tocó, porque ya quedó resuelto. Después viene la parte de ralentí sin carga, después viene la parte de ralentí con cargas muy bajas, más altas, y después viene lo que es alta carga a bajas vueltas y ya el trayecto de una aceleración a fondo. Después viene la parte de media carga y a altas vueltas, o sea, del ralentí para arriba. Y finalmente sí, que van a ser generalmente las de más abajo, las equivalentes al mayor tiempo de inyección del auto, la última, penúltima y antepenúltima, o por ahí, que son las celdas donde yo voy a poder recortar el excedente de combustible, algo muy similar a cuando uno pisaba a fondo y el auto se ahogaba. Estas son más o menos las 6 zonas que uno tiene que hacer a mano y luego además interpolar, porque nos van a quedar sin unos saltos gigantescos. Supuesto, lo pasamos a gas y vemos qué pasa con el tiempo de inyección de nafta. Si el tiempo de inyección de nafta pica para arriba, inmediatamente volvemos a nafta y aumento toda la tabla, selecciono toda la tabla y le doy un valor más alto. Conmuto a gas y veo qué pasa con el tiempo de inyección de nafta. Si sigue subiendo, vuelvo a nafta, vuelvo a aumentar la tabla toda y conmuto a gas. Si los tiempos de inyección no se disparan o se disparan muy poquito, ya puedo comenzar a hacer los ajustes más finos. ¿Cómo se regula la segunda generación? Vamos a recordar que primero se regula la alta. Que ese nombre es polémico, porque no solamente regula la alta. Luego se va a regular la intermedia. Y si fuese necesario, la baja. Este es el orden en el que vamos a proceder. Ya pusimos el tornillo de alta, reemplazando el actuador de pasos. Ahora vamos a arrancar el motor, hacer que conmute a gas, que va a ser a 2000 vueltas más o menos acelerando, y luego mantenerlo entre 2500 y 3000 vueltas, que es el régimen intermedio del motor. En ese punto vamos a abrir este tornillo hasta que el auto empeore por exceso de combustible y luego lo vamos a cerrar hasta que empeore nuevamente por falta de combustible. En ese momento vamos a volver
para buscar el punto medio entre ambos, entre exceso y falta, y establecemos eso como una base para continuar. Vamos a ajustar en aceleración. Se hace esto. Está lento. Se cierra media vuelta. Y se vuelve a probar. Ahí estuvo mejor. Cerramos media más. Ahora estamos bien. Le fijamos la tuerca. Segundo punto es intentar regular la media. Puede aparecernos el famoso pozo de intermedia. El pozo de intermedia es cuando uno intenta acelerar muy poco el auto, pero muy poco, y el auto no acelera limpio, sino que queda como temblando. No sé si llega a escucharse inestable el motor. Yo ahora voy a abrir la intermedia. Y vamos a ver cómo sin tocar la mariposa gana régimen. Y además está mucho más estable. El ahorro está en el precio de combustible. Además, no disminuye la potencia del motor. Un metro cúbico de gas equivale a 1 litro de nafta. Por lo tanto, si esta camioneta consume 15 litros cada 100 de promedio, va a consumir 15 metros cúbicos cada 100 promedio. La única diferencia al bolsillo va a ser el precio del combustible. Sobre 20 pesos el metro cúbico, que equivale a 1 litro, y 60 pesos 1 litro, la relación 3:1 es lo que nos va a dar la diferencia y el ahorro al bolsillo. Por esas cosas que tiene nuestro país, al momento de comprar esta RAM, el precio era exactamente el mismo que el de la más equipada de las Hilux, estando en torno a los $60.000. Y el equipo de GNC que se instaló rondaba los $4.500, representando el 8% del valor de esta camioneta. Y como hubiera anticipado, en una brutal simplificación, vamos a poner en dólares el precio del metro cúbico de gas y del litro de nafta de ese entonces. Con los precios de 2016, recorrer un centenar de kilómetros a jugo de dinosaurio triple destilado nos representa un gasto de casi $24, en tanto que con flatulencia de dinosaurio, esa misma distancia representa $8,70. Y al cabo de un año de uso, cuando transcurrieron 40.000 kilómetros, se ahorraron $6.000. No hace falta mucha matemática para corroborar que antes del primer año de uso el equipo de gas estaba totalmente amortizado y que al llegar a los 4 años de uso, es decir hoy, el ahorro asciende a más de $24.000. Descontando la inversión inicial para el equipo de gas, tenemos un ahorro de casi $20.000. Entre más consuma un vehículo, más ahorro hay. Ahora ya conoces un método para gastar menos en combustible. Tengo el proyecto colgado aquí abajo y si quieres más información ve a Morelpa, dale like